noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, el canal público de la ciudad. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue a esta hora en las redes sociales en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia. Esta noche, como siempre, vamos a conversar de los temas de actualidad nacional. Vamos a conversar, por ejemplo, de esa chipchombianada, chambonada, de este tema tan insólito como ustedes lo quieran llamar, que fue una carta que envió la Jurisdicción Especial para la Paz a través del Ministerio de Justicia a una corte en Nueva York para pedir las pruebas de Jesús Santrich, y parece ser que la carta nadie tiene respuesta, se quedó embolatada desde finales del año pasado en Panamá. También vamos a hablar de la liberación de unos periodistas, entre ellos 2 colombianos, que estaban siendo retenidos por el régimen de Nicolás Maduro, de una petición de la Fiscalía para mover a Samuel Moreno de la Escuela de Carabineros en el nororiente de la ciudad, donde paga una condena por el carrusel de la contratación, para ser movido a una cárcel diferente. Y también vamos a hablar del ELN y del asesinato de líderes sociales. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Un abrazo. Y ha sido la ministra de Justicia, la señora Borrero, la que ha tenido que poner la cara frente a esta vergonzosa situación. Inicialmente el día 28 de enero, cuando venció el plazo y se supo que Estados Unidos no envió finalmente el material probatorio solicitado por la JEP para analizar el caso de la extradición de Jesús Santrich, mucha agua sucia le cayó a la Jurisdicción Especial para la Paz, se le acusó de impunidad y demás, pero escarbando en todo este asunto se ha podido establecer que, vencido esos 40 días, luego de la solicitud formal que realizó la JEP al gobierno de Estados Unidos, que fue el 23 de octubre de 2018, la situación es que la carta que viajó a través de la compañía 472, que es la empresa postal de los colombianos, nunca llegó. Se enteró la propia ministra ayer, es lo que dice ella, que la carta está en Panamá. Es un caso verdaderamente insólito, más que insólito, vergonzoso, que nos pone a pensar, ¿así se están manejando las cosas en este gobierno? Muy preocupante. Y para hablar de estos temas, bueno, esta noche tenemos un panel netamente femenino. Nos acompaña la reconocida periodista Poli Martínez. Poli, buenas noches, bienvenida a Opina Bogotá. Jessy, Erika, hola Poli, ¿cómo está? Y puras mujeres. Puras mujeres, hoy estoy muy bien acompañado, bendito totalmente bendito para poder discutir. Y Laura Medina, politóloga, uribista. Así es, de las nuevas voces, Erika, jóvenes, que vamos a empezar a invitar a este programa, porque yo creo, Erika, que también hay que darle desde estos espacios de opinión voz y tribuna a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Mucho que decir. Así es. Laura, bienvenida. Buenas noches, Jessy, Erika, muchas gracias por la invitación, y a Poli, muchísimas gracias por esta oportunidad, y de verdad muy agradecida que los jóvenes también tengamos un espacio para opinar. Así es, bueno, iniciemos con usted, que es partidaria del Centro Democrático, apoya al gobierno, la vemos en las redes muy activa. Laura, ¿qué opina de este episodio, de la noticia del día de la carta de Santrich que nunca llegó? Bueno, aquí estoy totalmente de acuerdo con Erika, me parece una situación vergonzosa. Sin embargo, me parece que no podemos generalizar y no podemos decir que todo el gobierno está manejando las cosas de esta manera. Lo que sí creo es que la JEP obviamente ha tenido una responsabilidad durante mucho tiempo de no querer esclarecer el tema de Jesús Santrich, y los colombianos necesitamos esa claridad. Ahora que nos damos cuenta que hubo un error, evidentemente alguien tiene que asumirlo, y estoy completamente de acuerdo, y también le pido explicaciones al gobierno en este sentido, porque no podemos seguir posponiendo un tema tan importante que es la extradición y la solicitud de unas pruebas que van a ayudarnos a esclarecer la situación y a seguir adelante con la implementación o con la extradición de Jesús Santrich. Bueno, la JEP también se ha declarado, Poli, a la espera de lo que le aclare el Ministerio de Justicia, que a su vez, esto es Songo le dio a Borondongo, le ha pedido a la compañía 472 que le diga qué fue lo que pasó, y la compañía debe estar revisando a ver quién tuvo la culpa. No, es absurdo. Yo hablo de esclusas, como si fuera Panamá, como si la carta tuviera que pasar. Yo hablé con yo no soy experta obviamente en esta materia, pero hablé con un exministro de Justicia que conoce muy bien los temas de extradición, y me dice, si se envió físicamente, simplemente se aplaza, o sea, se suspende, se declara nulidad, y vuelve y empieza el proceso y empiezan a correr los términos, porque es cierto, hay que aclarar qué pasó, y es normal y lógico que la JEP pida
esas pruebas. Y por el otro lado me decía, pero si hay un convenio del ministerio con las instancias judiciales en Estados Unidos, lo pueden mandar por correo electrónico, que también se usa. No sé si el ministerio cómo estarán de correo electrónico, si hay algún problema o no. Sé que con el Ministerio de Comunicación se ha tenido otro tipo de problemas con el tema de las TIC y la televisión pública, pero esto es correo electrónico, que en teoría también vale. Entonces es realmente vergonzoso, nadie se lo explica. Ya por la tarde estaban hablando de canciones alrededor de la carta, poemas famosos que hablan de cartas, y la verdad es un proceso muy importante. Las FARC dicen, o dijeron esta tarde, que se sentían que estaban haciéndoles trampa, y esto empieza a generar una cantidad de suspicacias innecesarias. Una ministra de Justicia dando unas explicaciones de cartero que pues que el país no las entiende. Y más allá, Erika, de esta anécdota que, como usted lo dice, es bochornosa, vergonzosa, de fondo está un tema que Colombia no ha logrado resolver judicialmente luego de la captura de Jesús Santrich, a quien las autoridades norteamericanas señalan de estar involucrado en el envío de al menos 10 toneladas de cocaína a la ciudad de Nueva York. Por lo menos de conspirar. De conspirar. Y después, ¿no? En la alianza con carteles mexicanos de la droga, Laura. Y el caso, pues ahora, a ese caso que ya empieza a prolongarse y a no tener una salida, pues se le suma ahora este ingrediente un poco macondiano, muy propio de nuestra tierra, que hace que pues el caso siga ahí enredado. Y lo que dice un poco Poli, se empieza a generar suspicacias y se empieza a generar desconfianza en la justicia que tenemos en Colombia, Laura. En la Justicia Especial para la Paz, que decía mucha gente, JEP, impunidad, no quiso resolver el tema de Jesús Santrich, y entonces el señor Santrich, si es responsable, no va a pagar. Yo creo que eso es de lado y lado. Ahorita Poli decía que las FARC sentía que les estaban haciendo trampa, pero yo también siento que hay muchos militantes de ciertos partidos, como por ejemplo el Centro Democrático, que también están pidiendo explicaciones y están diciendo por qué la ministra no envió esa carta. Entonces también como que de un lado a otro se está culpando por un lado y por el otro lado se está culpando entonces a la ineficiencia del gobierno, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero igual pues yo creo que muchos de los colombianos no queremos que Jesús Santrich se siente en el Congreso, ya bastante tenemos con los que están ahí sentados, entonces sería importante aclarar esto cuanto antes. ¿Usted cree que Jesús Santrich debe ser completamente extraditado? Si se prueba que sí conspiró para enviar droga a Estados Unidos después del 16 de diciembre que se firmó... Noviembre. Primero de diciembre es el del 2016, perdón, que se nombró, que se firmó el acuerdo, pues después de eso se supone que ya se tiene que someter a la justicia ordinaria. Y también, pues si nos vamos a ir ya a debatir más allá, pues hay ciertos congresistas que en este momento están sentados y que no han comparecido ante la JEP. También la JEP tiene que mostrarnos qué es lo que ha pasado, cuáles son las pruebas que han encontrado, a cuántas víctimas se han reparado. Y ahí poder recuperar en este tribunal o definitivamente acabarlo. Pero Laura, usted decía ahora hace un momento que la JEP tiene muchos cuestionamientos frente a este caso y que ha dilatado el proceso. Es responsabilidad de la JEP, porque yo tengo aquí los términos y dice, el 8 de junio de 2018 llega la solicitud a la JEP formal de extradición de Jesús Santrich, cuyo nombre real es Ceucius Pausias Hernández Solarte. En esa solicitud que envió la Cancillería de Colombia se anexaron el indictment y declaraciones juradas frente a este caso. Luego, el 23 de octubre, la JEP le solicita ya formalmente al gobierno de Estados Unidos la colaboración para obtener el material probatorio necesario y empiezan, Poli y Laura, a correr esos 40 días que vencieron el 28 de enero. Y ahora hemos conocido, porque viene un alto funcionario judicial de Estados Unidos y le preguntan, oiga, ¿y ustedes por qué no mandaron las pruebas? No me ha llegado la carta. ¿Cuál carta? Como no si llegó ninguna en el carta. siglo Entonces, XIV. Esto es responsabilidad de ¿qué tanta responsabilidad le cabe a la JEP en esta situación? En este caso específico, yo sí creo que la JEP, que el gobierno es el que tiene que establecer, porque la JEP le envió la carta a la ministra, al Ministerio de Justicia y a Cancillería también, si no estoy mal. Entonces yo creo que sí lo estoy reconociendo, creo que es una incompetencia y que se tiene que verificar este error cuanto antes. Lo que hablo de la JEP es lo que hemos venido viendo desde que ese tribunal existe, que eso sí pues ya está sujeto a discusión y esa es mi opinión de que frente no a la avanza. JEP. Que no avanza, que no se ha reparado, que todavía hay personas que han sido sindicados de
crímenes de lesa humanidad que están ahí sentados, como por ejemplo Victoria Sandino, que tiene bastante tema de reclutamiento, de abuso a menores, obligar a abortar a menores. Entonces todos esos temas yo creo que no tienen nada que ver con la carta, pero lo que sí tiene que ver ahora es que el gobierno pues claramente debe responder qué fue lo que pasó y pues que obviamente estamos en el siglo XXI y uno no consigue que se pierda una carta en esta época. Poli, ¿cómo evalúa la gestión de la JEP en este momento? Pues yo creo que son dos cosas distintas. El Centro Democrático tiende a juntar todo en el mismo costal. Creo que la JEP tiene unas tardanzas en todo su proceso, en el aterrizaje, en formar el equipo. Creo que ahí se puede mencionar eso claramente. El caso de la carta es específico y es específico en un tema desafortunadamente muy sensible que ha sido parte del alegato del mismo Centro Democrático de que la JEP no está funcionando. El caso de Santrich se ha vuelto paradigmático pues para el país, ¿no? Todo el mundo está o a favor o en contra, genera polarización y es un caso que se necesita que avance y en este caso fue un error o un descuido que, pues pongámoslo en esos términos, que se cometió, pero también genera suspicacia. Entonces yo creo que por un lado está esa realidad, por el otro lado está la realidad de la labor que tiene que hacer la JEP, que tampoco se resuelve en 3 días. La JEP, ¿cuánto lleva de tiempo operando? Ese es Sí, un año, un poco más de un año. Más de un año. Sí, poco más de un año y la JEP advierte que ya van 11.675 personas que a corte de mediados de enero ya han suscrito el acta de sometimiento ante la JEP. Hay excombatientes de la FARC, miembros de la Fuerza Pública, claro, también, la gente del Estado, también, ¿no? Hay. Tienen muchos casos abiertos. Ha avanzado. También. Entonces tampoco es que no haya hecho nada. Se le puede indilgar que hay un poco de retraso, que puede ser estar copiando los modelos burocráticos y paquidérmicos de la justicia, no lo sé en detalle, pero en este caso es aparte y muy desafortunado que un ministerio como el de Justicia, que debería ser el primer interesado en que esto avanzara, pues manda una carta, no sé si la próxima la van a mandar por Lima, por Caracas no la pueden mandar, porque pues ahí sí... En Caracas la carta la retiene. La que sí, nadie preguntó la trazabilidad de la carta. La ministra dice que preguntó 3 veces, pero entonces, ¿qué respuesta? La trazabilidad está donde está, es la JEP, lo envía al Ministerio de Justicia, a la Cancillería, a la firma 472. Pero después de enviada la carta parece que la ministra ha admitido, mire, yo pregunté como 3 veces por la carta en la medida en que los términos iban venciendo, le dijeron, sí, ya va avanzando, va llegando y... Erika, pero claramente este episodio de la carta genera desconfianza en la justicia, desconfianza en las instituciones. Vamos a pasar al segundo tema de la noche y tiene que ver con la situación de Venezuela. Hay 2 noticias que han copado hoy la atención de los medios. Por un lado, la liberación de los reporteros, un reportero español, 2 periodistas colombianos, un fotógrafo de la agencia EFE y una periodista colombiana que habían sido retenidos por el régimen de Nicolás Maduro. En un primer momento se habló de una deportación, pero la información que se tiene es que los periodistas siguen en Venezuela. Sí, y Maureen Barriga, Leonardo Muñoz, que son los colombianos, y el español Gonzalo Domínguez. El gobierno venezolano no les impuso ninguna restricción para quedarse en el país y por eso ellos han decidido de manera además muy valerosa, teniendo en cuenta todas las situaciones tan complejas que están afrontando los periodistas, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo que están en este momento en el vecino país, han dicho que nosotros nos quedamos porque vinimos aquí a informar. Y la otra noticia de Venezuela es un acoso, en palabras de Juan Guaidó, de su vivienda por parte de militares de Nicolás Maduro. Poli, ¿cómo analiza usted lo que está ocurriendo en Venezuela a raíz de estas 2 últimas informaciones? Y bueno, el Parlamento Europeo reconoció también hoy a Guaidó como presidente interino. Y bueno, ya anoche en Rusia ya mandó el mensaje que, pues, que necesitaba cobrar la platica para marzo como habían acordado, entonces empiezan los términos, los tiempos también a correr, ahí cada quien se va desmarcando, depende de lo que le interese. Yo creo que es un gran error que puede reflejar o una intención de espantar esa persecución a la prensa internacional, que ya es complicado que entre a Venezuela, estábamos hablando previamente con Erika del tema. Hay muchos que ni siquiera pasan de Maiquetía. Entonces, este equipo y se presentó y dijo que era pues de EFE y a qué iba a ser. Entonces, me parece un desacierto del régimen de Maduro que esté persiguiendo a la prensa, tanto a la local, porque como ustedes saben, pues Venezuela está básicamente silenciado, como a la prensa internacional. Entonces, manda un mensaje de temor, puede ser, o
se podría entender también como una descoordinación, ¿no? Que lo lleven a uno al SEBIN y lo lleven esposado, porque los dejaron todas las noches esposados. Sí. Pero no solo a ellos, también a unos franceses, a unos chilenos y también a venezolanos que... Es que para ejercer el periodismo, Erika, en Venezuela están acostumbrados a este acoso. Hay que tener por cuenta de este régimen que viola todos los derechos y restringe todas las libertades, una serie de documentos ante el gobierno venezolano, so pena de que a cualquier reportero lo terminen deportando. En el caso, Poli y Laura, de los extranjeros, que el señor y faltan los locales, exacto. Claro, pero amordazados. Y a los locales, ¿por qué? No les da razón, que porque están aquí, que porque están allá, que porque muestra a ver qué fue lo que hizo. Realmente el acoso y la presión que se está ejerciendo sobre la prensa en este momento, Laura, es la respuesta de un régimen acorralado, que no quiere que el mundo se entere, ni mucho menos los venezolanos, lo que está pasando. Me gusta muchísimo que Poli y ustedes hayan reconocido que es un régimen, el régimen de Maduro, y me parece muy importante que el Parlamento Europeo ya esté reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino, Estados Unidos, todos los países que han brindado su apoyo. Yo creo que eso sí comienza a ser como pues los primeros pasos para poderse liberar de ese régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Creo que este es un mecanismo que él no solo ha utilizado en este momento, ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, en donde los periodistas de verdad no han podido ejercer su profesión. Y nada, pues a mí me parece muy importante como ver esas situaciones y evaluar en Colombia qué tanta libertad de prensa hay o no, porque aquí siento que también están hablando mucho de que censura, que no hay libertad de prensa, que una cosa a la otra, pero en realidad sí la hay. O sea, si nos ponemos a ver la real situación de países dictatoriales como Venezuela, es un caso completamente distinto. Entonces a mí me parece importante eso. Y bueno, el tema de los militares acorralando a Juan Guaidó, creo que es una persona bastante valiente y que ha tomado el papel que desde hace mucho alguien debía tomar. Y como presidente interino, yo creo que tiene que recibir todo el apoyo, no solo de Colombia, sino de todos los países garantes que han reconocido su presidencia de transición. Y bueno, esperar que el régimen de Maduro definitivamente se canse con toda la presión internacional que están ejerciendo en este momento, y que la vida de Juan Guaidó y la vida de las personas de partidos de oposición en Venezuela pues esté resguardada. Poli, ¿cree usted que Nicolás Maduro se va a cansar pronto a la luz de lo que plantea Laura? Creo que todavía es una negociación que toma tiempo, eso no se da tan rápido. Entonces esto no es de cansancio, esto es de negocio. Y el negocio está en las posiciones fuertes y cuáles son los mínimos que cada uno está dispuesto. Entonces creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar obviamente con el ejército? ¿En qué posición está Padrino López? Que es una ficha absolutamente crucial. Entonces es parte de la presión, obviamente, de mandar el mensaje que tenemos control, o por lo menos tenemos la capacidad de amedrentar y de afectarlos. El hecho es que con todas las marchas y todo lo que ha sucedido, a pesar de que el régimen de Maduro, que no hay ningún problema en decir eso, creo que no, yo no me enredo en esas minucias ni las cobro. Ni yo hace muchos años. Sí. Pero es que escucho algunos periodistas. Hay políticos o algunos periodistas escuché una vez que no querían que la vicepresidenta les sugirió o pues pidió a los periodistas que no le dijeran presidente Maduro, sino que le dijeran dictador Maduro o el régimen de Maduro. Era una discusión semántica como claro, pero ahora la vicepresidenta le da línea editorial a los medios. Exacto, pero pues ya ahora después de ver todo lo que ha ocurrido y que ya definitivamente se ha reconocido un presidente de transición, entonces muchísimo que le da mucha más validez al tema del régimen del dictador Maduro. Yo no sé, yo me quedé esperando si la vicepresidenta le va a pedir a Maduro también que se entregue, porque le pidió a los del ELN, me pareció que fue una acción bastante innovadora, una invitación bastante interesante. Faltaría que también la vicepresidenta invita a la prensa a hablar de una forma, invita al ELN a entregarse, en fin, pero eso lo dejo ahí parqueado. Bueno, Poli, Erika, estaba leyendo en la prensa venezolana un reporte hoy del diario El Nacional que señala que los abogados de Juan Guaidó le están pidiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares para este líder, presidente de la Asamblea Nacional, porque ellos consideran que la detención de Juan Guaidó podría llegar a ser inminente. Lo dijeron en un comunicado de prensa emitido este jueves. Laura, ¿usted cree que Maduro podría llegar a
detener, a capturar a Guaidó, como ha ocurrido con otros líderes de la oposición en el pasado, y eso qué podría llegar a desatar? Preocupante, porque pues ya estamos viendo la posición de Estados Unidos frente al tema de Venezuela. Es una posición muy radical y definitivamente yo siento que hoy en día, o sea, se han demorado mucho en tener este tipo de posición radical. No solo el gobierno anterior de Colombia, sino todos los gobiernos que han pasado durante estos 6 años, que nos hemos tenido que vivir este régimen que está ocurriendo aquí en Venezuela, y pues obviamente también nosotros como colombianos recibiendo todas las problemáticas que desde Venezuela han venido. Entonces a mí me parece muy preocupante, pero pues obviamente lograría desatar un tema muy complicado a nivel de seguridad, en donde Colombia también tendría muchísimo que ver. Por eso a mí a veces me preocupa que muchos colombianos dicen, ¿y por qué hablan tanto de Venezuela, Venezuela? Pero es que la gente no entiende, o sea, es como si no entendiera que estamos al lado de Venezuela, que hay más de 1 millón de venezolanos en nuestro territorio y que todo lo que pasa en Venezuela directamente nos va a afectar en nuestro territorio colombiano. Entonces a mí sí me parece que Estados Unidos tiene una posición muy fuerte, y Rusia también, y China también. Entonces, pues no sé si le podríamos llamar una nueva guerra fría, pero es muy, muy complicado ese tema. Lo que pasa es que, y Poli, ahora la presión internacional está cada vez cercando más a Maduro, que entre otras cosas, la única salida es una salida negociada. Este despropósito de una invasión militar, sin lugar a dudas, no tiene mayor sentido, aunque con el señor Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos cualquier cosa podría ocurrir. Pero mire, revisando lo que también ha pasado hoy en un escenario internacional, están reunidos en Bucarest los cancilleres, los ministros de defensa de la Unión Europea. El Parlamento Europeo es una cosa y luego los países europeos conforman el bloque comunitario, pues es otra. La señora Federica Mogherini, que es la alta representante para el tema de la política exterior, ha anunciado un grupo de contacto que va a estar apoyando a los venezolanos, que va a trabajar durante los próximos 90 días frente a qué hacer para que Venezuela se conduzca a un tema de elecciones libres y transparentes, frente a las cuales ya Maduro ha dicho, bueno, yo convoco elecciones de Asamblea Nacional, de Congreso, pero presidenciales a mí no me toquen. No es dilatar más lo que podría pasar en Venezuela, 90 días, igual nadie quiere una salida militar, pero ¿qué más se podría hacer para acercar a Maduro y obligarlo a que dé un paso al costado frente a la situación de dualidad que hoy afronta Venezuela? Pues al otro que hay que negociar realmente es a Cuba, más que a Maduro. Entonces yo creo que eso también toma un tiempo. Yo no creo que en este momento Estados Unidos manda unos mensajes radicales y uno no se puede confundir con las formas. La diplomacia tiene un valor, las formas, pero por detrás se juegan otras cartas. Y Estados Unidos ya dijo que estaban también dispuestos e interesados en algún tipo de negociación para la salida, obviamente, y un gobierno de transición y unas elecciones. Entonces, primero que todo, hay que pensar es en los venezolanos. Los que estamos afuera, parece que nos estuviéramos leyendo una novela de acción o de espías. Pero cuando uno habla con los venezolanos, con las personas que sí lo están padeciendo, una salida muy apresurada podría dejar a mucha gente en el aire y generar muchísima violencia. Eso no se puede desconocer. Es mejor un proceso que tome un poco más de tiempo. Van a llegar las medidas económicas. La gente teme muchísimo que puede pasar en Venezuela cuando ya haya menos comida y menos recursos. Eso puede generar mucha tensión y mucha violencia interna. Entonces aquí desde afuera todos opinamos y decimos y lo vemos muy fácil. Otra cosa son los procesos internos y eso es lo que hay que facilitar. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. ¿Usted también es partidaria, Laura, de darle tiempo a Maduro, que sigue atornillado totalmente en el poder? Yo creo que el tiempo ya está corriendo desde hace mucho tiempo y ya la miseria y el hambre están llegando a su límite. No quiere decir que no esté de acuerdo con una salida negociada. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con una salida negociada. Lo que pasa es que ya llega un punto en el que no se ve tan fácil y pues los venezolanos definitivamente ya están en el punto más crítico. Lo que yo siento en Venezuela es que la oposición debe unirse realmente. Yo siento que los líderes de oposición como Leopoldo López, como Capriles, como María Corina Machado, no han logrado tampoco como recopilar esa población venezolana que definitivamente no está con el régimen, pero que tampoco o tiene miedo de sentirse como mal representada por ellos o de volver a una época de hace más de 12 años, antes de que Chávez fuera el presidente de Venezuela. Entonces yo creo que la oposición también debe organizarse
y me parece a mí que con Juan Guaidó se ha empezado a generar ese tipo de organización y él es un líder que ha logrado como devolverle un mínimo de esperanza a los venezolanos que quieren salir de la dictadura. Y lo que dice Poli tiene toda la razón, aquí podemos opinar, pero nosotros no estamos en Venezuela pasando hambre y comiendo harina del piso, eso estamos completamente de acuerdo. Hoy también, Erika, se dio una discusión en torno a la llegada de unos aviones de la Fuerza Aérea norteamericana a Bogotá, al aeropuerto de Catán. Unos aviones C-17 de carga con capacidad de transportar por lo menos a 102 fuerzas especiales de asalto o 134 soldados en silla laterales y que coincide este arribo de esta pero que vino tropa. Y se fue. Sí, decía la Fuerza Aérea Colombiana que son unas operaciones de rutina, pero otras personas, incluso voces autorizadas en Estados Unidos, pues se plantean si esto no forma parte de la advertencia que ya había hecho el asesor de seguridad John Bolton. De esos mensajes, ¿no? Exacto, esos mensajes anotados en esa libreta amarilla. Poli, ¿usted ve realmente a Colombia, a Estados Unidos en un plan mutuo que no conozcamos hasta ahora públicamente de llegar a hacer una intervención militar en Venezuela? ¿La Colombia como un teatro de operaciones? No, yo no lo veo. Y los demócratas ya dijeron, ya sentaron su posición que no apoyarían ningún tipo de intervención. Acuérdense que en Estados Unidos, no solamente en Colombia, no pueden llegar tropas, saltarse pues por manteca, digamos, las autoridades y al gobierno colombiano, pero además en Estados Unidos no se dan esas órdenes ligeramente. Entonces ya los demócratas dijeron claramente que no apoyaban ninguna acción militar, sería un despropósito. Creo que es una forma de mostrarse los dientes en este juego que es peligroso, no sé qué queda de bueno finalmente, se genera una presión, eso puede ser, pero también genera muchísimas especulaciones y puede causar que internamente en Venezuela alguien tome una decisión un poco más fuerte y violenta. ¿En relación con la frontera? No, y no solamente con la frontera, sino internamente. Algún tipo de... Viene el 4F, aquí en Venezuela funciona muchísimo por fechas. Los que hemos estado allá y conocemos un poco el caso de Venezuela, pues el 4F es la próxima semana. Y ya las personas están esperando el 4F otra vez, pues es emblemático. 27 años, ¿no? 7 años fueron. 27 años del golpe de Estado que intentó dar Hugo Chávez. Y fracasó. Teniente coronel. A pesar de que lo estaba respaldando en la retaguardia el general Padrino López, quien nunca pudo finalmente terminar de apoyar. El 23 de enero fue cuando se autoproclama Juan Guaidó el día en que tumbaron a Marcos Pérez. Sí. A Marcos Pérez Jiménez. Pero ¿usted ve, Laura, una intención de Colombia o de Estados Unidos de proceder con alguna fuerza militar hacia Venezuela? ¿Ve usted al país apoyando eso? El gobierno ha dicho que no, pero ¿cree usted que llegado el momento Colombia podría llegar a respaldar una agresión de esas características? Francamente, hablo no a nombre del gobierno ni a nombre de mi partido, hablo a nombre personal porque la verdad no sabría decir si el gobierno está dispuesto o no. Lo que yo sí pienso es que hay muchas personas críticas de las invasiones de Estados Unidos a nivel mundial, de todo lo que ha ocurrido en otros países, pero digamos que también hay que ver cuáles son las razones que conllevan a los países a tomar estas medidas tan extremas que a nadie le gustan y que no creo que a Colombia le convendría tampoco, ni tampoco a Venezuela, por supuesto. Entonces yo creo que también hay que evaluar cuáles son las causas de que en esa libreta hayamos visto 5.000 tropas hacia Colombia. Esos temas son los que en este momento tendríamos como que plantearnos. ¿Por qué esperar tanto tiempo para llegar a unas medidas tan extremas? Aunque yo sí creo que están funcionando. Yo he visto a Maduro bastante preocupado. Salió en un video casi que diciendo que él amaba a Estados Unidos y un montón de cosas que de verdad pues sí pueden generar un tipo de presión y eso es lo que yo creo y creo que Estados Unidos y Colombia pues están esperando que ocurra. No poner en riesgo nuestro territorio nacional ni tampoco el territorio venezolano, pero pues si ya llega un punto, definitivamente yo creo que el gobierno lo haría. O sea, apoyar una intervención. Es que está muy complicado, es que ya llevamos muchos años con Venezuela en esta situación. Yo sé que esto aumentaría muchísimo más la problemática que ya es bastante dramática y nos la traería también a nuestro territorio.
Espero que no se tenga que llegar hasta ese punto. Yo no estaría de acuerdo con eso, pero con lo que sí estoy de acuerdo es que definitivamente hay que ejercer muchísima presión en el régimen de Maduro. Es que una confrontación armada, sin lugar a dudas, dejaría un país aún mucho más fragmentado, un país más herido. Sanar, restaurar ese inmenso dolor que dejaría una guerra civil en Venezuela haría verdaderamente muy difícil la reconstrucción del país, que lo que necesita son brazos y corazones para echar adelante. Erika, vamos a conversar del tercer punto de la noche. Hay una petición de la Fiscalía que va a ser llevada ante un juez para que a Samuel Moreno, el alcalde de Bogotá, exalcalde de Bogotá, iba a decir alcalde de Bogotá, entre el año 2008 y 2011, lo trasladen. Es que no, perdóneme, es que esta costumbre en nuestro país de llamar a los expresidentes presidente, a los exsenadores senador. Presidente Uribe, pero es que es un tema que la gente lo critica, pero es un tema de respeto, porque uno llama a la persona persona de ser presidente, por el cargo más alto que haya ostentado. Dígale senador. Expresidente. Es que Laura es uribista. No, le puedo decir ministro o ministro. ¿Usted cómo se dirige, Poli? Hoy en día, senador. Senador Álvaro Uribe. Tenemos un presidente que es el señor Iván Duque. El caso es que la Fiscalía ha pedido que a Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, lo trasladen de la Escuela de Carabineros, Erika, donde paga una condena por el carrusel de la contratación, a una prisión. Donde no tenga de alguna manera el tipo de beneficios que tiene hoy allí y a la cual fue trasladado en su momento porque ostentaba la condición de alcalde. Y eso podría ocurrir el próximo 15 de febrero, es decir, no es algo inmediato, es algo inmediato. No es algo a largo plazo, sino que el 15 de febrero, cuando él conozca por una segunda condena la pena a pagar. Sí, ¿cuánto era? Que tenían 22 o 23 años más, ¿no? Hasta 32 años podría ser condenado. Como eso, por este tema. Se podría definir esa situación de si cambia de sitio de reclusión. Pero además sería en todo caso en unas condiciones que serían mejores que las del reo promedio en la Modelo o donde sea que fuera llevado. La pregunta es si debería ir o no y perder esas condiciones. Yo creo que todos los corruptos y todos los criminales deben ir a una cárcel. Y allí pagar sus condenas. Y pagar sus condenas y no tener. Es decir, usted apoya que un juez acepte que lo muevan de la Escuela de Carabineros. En todo caso, donde lo moverían es una pabellón para funcionarios. Entonces, pues en este caso, exfuncionarios. Le respetarían o le mantendrían el fuero que alguna vez ostentó. Que tuvo. Pero, pues sí, a una cárcel común y corriente. Laura. Sí, desde mi punto de vista no hay como mucha diferencia entre Carabineros y el patio de los funcionarios de la Picota, porque ya hemos visto, hoy precisamente escuchaba que el director de la cárcel La Modelo y el director de la Picota están presos en sus propias cárceles, entonces ahí el tema de corrupción en las cárceles es bastante evidente. He tenido la oportunidad de estar y es muy evidente los funcionarios públicos de la manera en la que viven en sus patios especiales. Es que la cárcel no es lo que la gente quizá piensa, Erika, de ser una celda angosta, sin luz. Depende. Para algunos sí, claro. Depende del recluso. Sí, claramente, pero a la que van en Noruega no son así, claramente, en Colombia sí. Pero Erika, pero a la que van los funcionarios públicos en Colombia, pues hemos visto que están en unas situaciones pero tranquilas. Del pabellón. El caso del pabellón sur, el de la Picota, donde están los funcionarios, el famoso Eresur, pues hasta meten whisky. Entonces, un poco... Cuesta 600.000 pesos. Según lo que cobraba el director de la Modelo, según el catálogo. Y tienen televisor, y tienen internet, y tienen celular, y tienen un montón de beneficios que un preso que esté en el patio de los lecheros, los que no pagan por... Pero es una polémica bien interesante, ¿no? Un exfuncionario, una persona que ostentó un cargo como ser alcalde de Bogotá, que es el segundo cargo de elección popular más importante del país después de ser presidente de la República, si es corrupto, si es encontrado culpable, el señor Samuel Moreno ya ha sido encontrado culpable, no una, dos veces, cumple una condena, ahora le van a y las que pueden llegar a pena, porque tiene muchos más procesos, claramente. Debe seguir conservando un fuero que le ofrezca una condición distinta. Es realmente lo que muchas personas piensan. No, pues ni a él, ni a ningún alcalde del país, ni los gobernadores, ni los que están en procesos, ni meterse a las clínicas y pasar años con unas enfermedades eternas que nunca pueden salir. Ninguno de esos beneficios. Yo creo que hay que sincerar las cosas. Si hay que construir más cárceles y invertir en cárceles, pues tocaría hacerlo. Pero pues básicamente que sea un reo común y corriente, porque además si no hay diferencia entre lo uno y lo otro,
realmente la diferencia sería que fuera un pabellón Pero más... sí parece Pues, haber las alguna visitas, diferencia. sí, Por ejemplo, la Escuela de Carabineros, conozco bien la Escuela de Carabineros, brinda unas condiciones de seguridad, de tranquilidad, de comodidad, diferentes a las que puede llegar a brindar, por muy cómodo y por muy folclórico que sea, el patio de Sur de la Picota, con lo cual la justicia en Colombia aquí sí estaría mandando un mensaje de que cuando son delitos de corrupción en contra del patrimonio público y una persona que ya dejó de ostentar la dignidad que alguna vez tuvo cuando la gente lo eligió como alcalde de la ciudad y que luego perdió por dedicarse a lo que se dedicó. Pero no solo a Samuel, pierde los no beneficios. solo a Samuel, a todos. Es que ojalá que Sí. este sea el principio de una buena práctica en torno a esas personas que además debían ser ejemplo, de acuerdo con la confianza que los ciudadanos les otorgó en las urnas, y al contrario, dilapidaron los recursos públicos que son recursos de todos. Laura. Yo creo que esto va muy acorde a la propuesta que tuvo el presidente Iván Duque en su época de campaña, y es decir, cualquier corrupto que sea debe pagar cárcel y no hay ningún tipo de beneficio, casa por cárcel ni nada de este estilo. Entonces, pues sí, definitivamente es muy importante que para la ciudadanía se evidencien estos casos, pero pues digamos que también hay otros en donde la ciudadanía pierde muchísimo confianza en la justicia, como por ejemplo el tema de Guido Nule, que ya está libre. Entonces, es que hay que modificar la ley unas en Colombia por porque otras, esas salidas pero digamos que bueno, Samuel rápidas Moreno, de los pues, Nule y de los funcionario implicados en público. el carrusel también están contempladas. Sus Querrámosla claro, o no, sus claro, abogados norma. lo explican y me dicen, mira, Claro. el señor ya pagó Cumplió. Ya pagó. tanto Estoy tiempo, aplicando lo que hay la que ley aplicar lo dice. que existe. que si estudió, que si se formó, que demás, que por buen comportamiento, es lo que hay. Y el tema es que no devuelven lo que se robaron, Poli. Sí, ese es el gran interrogante, porque, y en todo caso es una afrenta a la sociedad, que salieron y están de vacaciones y están de paseo, pues claro, Entonces lo salieron encuentra ahí en dentro el de los restaurante. términos vencidos, lo que no se cumplió, la justicia, volvemos a lo mismo, paquidérmica, y en esa medida, pues lo pueden hacer, jurídicamente lo pueden hacer, pero no deja de ser siempre una bofetada contra la sociedad y contra la gente. Y por el otro lado, Colombia, o los colombianos tendemos a ser muy, ¿cómo sería? Como a auspiciar o a olvidar o a no hacer ningún tipo de control. Complacientes, quizás. Sí, tal vez complacientes. En este caso hubo un poco de escándalo con el caso de los Nule, pero hay muchos otros que el país simplemente lo deja parqueado de un lado y sigue tan tranquilo. Y eso es un problema, no hay un castigo, no hay una posición clara, y hay un concepto de que como todos son corruptos, lo cual tampoco es correcto. Hay muchísimos funcionarios y muchísimos, sí, pues básicamente funcionarios que no lo son, o empresarios o banqueros que actúan absolutamente de forma correcta. Entonces, se cae como en esa generalización. Bueno, último tema para cerrar este panel femenino. Tres Sí, mujeres ah, aquí que ha estado muy discutiendo, activo, muy además, activo. que ha estado Además, muy pues, activo. Muy bien, con las chicas. mujeres uno siempre debate, discute y es apasionante. Me encanta debatir con las mujeres. Aprende uno mucho a cómo, A ver, a cómo, a ¿cuál cómo, es el siguiente a cómo tema que va a defenderse. plantear? Erika, Qué horror. la delegación del ELN considera imposible volver a Colombia en los plazos previstos. Es una noticia que leemos a esta hora en el portal del medio, la FM en Colombia. Es un comunicado Así que han es. emitido El desde ELN Cuba. ha dicho que el gobierno colombiano se ha negado a participar en la elaboración del plan del retorno de la delegación que está en la isla y que por lo tanto no va a ser posible concretar ese plan en los 15 días que se habían previsto. Y que vencen el sábado, es decir, el sábado Sí, ya 2 corren los de términos. febrero ya Se supuestamente acabó. se acaba ese plazo que estaba planteado en el protocolo Así que el es. gobierno colombiano ha dicho no acatamos, no aceptamos. Poli. Pues es que ahora todo el mundo está enredado con el protocolo, porque el gobierno no lo acepta, pero hay unos términos que están corriendo en el protocolo que sí existe y que sí fue acordado. En todo caso, los miembros del ELN está previsto que nunca volvieran a Colombia, porque en teoría regresan al lugar de donde partieron, y ellos partieron de Venezuela, no partieron de Colombia, entonces podrían alegar eso. El problema es que ahorita, pues ir a Venezuela no es como tan chévere. Se les enredó un poco el punto de salida. Hay una gran caricatura de Matador, siempre maravilloso, Sí. que es una ratica entrando como a un hueco de casita de ratas clásico, con una bomba en la mano y está todo cerrado y está llamando como a un compañero diciéndole, pues tenemos un problema para entrar. Creo que este es un mal momento para el ELN, es el mejor lugar a donde pueden regresar, sin duda.
les queda más fácil para cruzar, tienen apoyo, los recibiría una comitiva venezolana como los entregó. Pero eso Cuba está los previsto, podría mandar en un avión. y los puede mandar en un avión en puente cualquier, aéreo entre La Habana momento. y Caracas. Creo que ahí hay parte del juego, está ahí sobre la mesa, y creo que en este momento también frente a la situación de Venezuela, si bien para el gobierno del presidente Duque es ya un punto de honor, se ha convertido en eso, porque todo se ha exacerbado. Veo difícil que vayan a venir a Colombia y se cumplen los términos, y Cuba seguramente decidirá, los mandamos para Venezuela. ¿O se quedarán en Cuba, Laura? ¿Usted qué cree? Yo lo que creo es que los protocolos, pues claramente el gobierno no los va a acatar porque fueron unos protocolos establecidos por el gobierno anterior. Entonces el gobierno anterior, pues muy hábilmente lo hizo. Ahora mismo lo que yo veo es que el ELN definitivamente no tiene voluntad de paz, porque si así fuera, pues entonces llegarían a algún tipo de acuerdo, no sé si se queden en Cuba, no sé si ellos regresen a Venezuela. Claramente no creo que vayan a volver a Colombia, pero lo que sí veo es que definitivamente este grupo ha cogido una fuerza que antes no tenía y que ahora entonces cree que puede mandar y poner como los términos de una negociación que ya en este punto debería estar en pie, y que no es culpa del gobierno que no se esté dando, es culpa de los atentados terroristas y de los secuestros que han seguido ocurriendo sistemáticamente desde que el ELN supuestamente estaba con voluntad de paz. Entonces, eso sí me gustaría como esclarecer, dejarlo súper claro, porque hay gente que dice, no, porque el gobierno se para de la mesa. Y yo, no, porque el ELN hace atentados, porque el ELN sigue secuestrando, porque sigue destruyendo oleoductos, porque sigue haciéndole daño ambiental a nuestro país. Eso es lo que realmente nos deberíamos preguntar. Y en el tema de los protocolos, pues sí, definitivamente ese caso está muy enredado. Yo creo que el ELN no tiene voluntad de paz en lo absoluto. Pues yo tengo una pregunta, entonces, ¿por qué el gobierno manda enviados por debajo de la mesa? ¿Por qué el gobierno manda mensajes de otra forma? Porque además Angelino Garzón, el actual embajador Ever Bustamante, Colombia y Costa Rica, entonces, admitió que sí, que también estuvo buscando esas posibilidades. de Laura, usted que interpreta bien al gobierno, ¿qué cree? Y a mí me cuesta más trabajo. Ever Bustamante, pues era senador del Centro Democrático, sí, que también pues fue militante del M19. Yo la verdad no sabría qué movida es la que están tratando de hacer con esta intervención de Ever en este diálogo, pero lo que sí sé y reitero es que el ELN no tiene voluntad de paz. El tema es que el gobierno pues obviamente también tiene que buscar cualquier otro mecanismo que no sea, pues si no va a seguir los protocolos, entonces pues por lo menos buscar otras salidas. Es que el gobierno tiene todo el derecho en hacerlo, porque para eso está, para poder lograr una salida concertada con un grupo que todavía sigue delinquiendo. Pero la puerta está cerrada hoy por completo, oficialmente. Claro, pero es que si siguen delinquiendo es completamente inaceptable que ellos, después de un atentado que matan a 21 policías, ahora quieran seguir como si nada, y que entonces todas las reglas tengan que ser como las reglas del juego que ellos pongan, ¿Más y guerra, eso no puede entonces, hacer. Poli? Pues yo creo que por el momento sí. Va a haber. Y yo creo que en los territorios es donde más se padece, no tanto en el Congreso ni en ningún otro lugar. Bueno, y sino lo de la ciudad ya es uno en Colombia en su momento decía, la guerra se ve en la zona rural. Evidentemente ha sido la zona más azotada por el conflicto armado, pero los últimos hechos evidencian que también los azotes de la guerra se sienten en las ciudades con la muerte de personas. Todas las vidas. Mire, pues ellos tienen redes, tienen un esquema que es válido. Estaba buscando Sí. un titular, y es que la misma policía ha denunciado hoy que el ELN tiene un plan para atacar estaciones y bases en todo el país. Así que la situación seguramente se va a recrudecer, desafortunadamente, no solo para la población civil, que es la principal víctima de todo este tipo de situaciones, sino también incluso para la fuerza pública, para los policías y para los militares de Colombia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Un placer realmente, Erika, conversar con tres mujeres sobre política, actualidad, temas de interés para nuestro país. Para que vea que en Canal Capital respetamos y promovemos la famosa ley de cuotas. Poli Martínez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Laura Medina, bienvenida, debutante. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué va de 1 a 10? Ahí vamos. Número. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? La juventud. La juventud que piensa. Puede que uno no esté de acuerdo con lo que Laura exprese o con lo que incluso Poli exprese, pero qué bueno que se escuchen todas las voces, y qué
que los jóvenes asuman posiciones. Ahora que está eso tan de moda. Vamos a seguir invitando a más jóvenes a este programa, nuevas voces, porque es que a veces los analistas suelen ser los mismos, Laura. Caliente, caliente era una canción de Rafaela Carrà. Vamos a invitar a los nuevos. Los jóvenes. Caliente, caliente. Ah, sí, sí, Los ya sé cuál jóvenes es. seguimos hay que buscar acá la de las presentes, cartas. opinando y apoderándonos también de estos espacios, porque definitivamente no somos el futuro, somos el presente. Y tenemos que tomar las riendas de nuestro país. Bueno, muy bien. Con respeto, pero muy firmes. Bueno, muy bien. Laura, Erika, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y nos vemos ya próximo lunes aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, donde tocamos todos los temas, escuchamos todas las voces del debate de Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.